Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Ayer estuvimos en Santiago de los Caballeros a propósito de la puesta en circulación allá del libro sobre Citracode, el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad, de la autoría de Ignacio Soto, del querido compañero y amigo Ignacio Soto. El sindicato Citracode hizo historia junto a los trabajadores telefónicos, los portuarios, los azucareros, los zapateros del Cibao, los choferes, los mineros, los trabajadores de diferentes industrias. Hizo historia en la lucha de clase, en las confrontaciones contra el terrorismo de Estado, dirigido por Joaquín Balaguer, y contra la negación de soberanía como producto de la invasión de Estados Unidos en 1965. En la persistente defensa de los principios democráticos y de los derechos de la clase obrera y del pueblo dominicano, Citracode tuvo una labor muy destacada. Fue un sindicato valiente, combativo, insobornable. Eso explica la heroica resistencia que hizo contra la represión estatal y del poder patronal de la República Dominicana, que finalmente logró consumar su destrucción a cargo de ese poder despótico de factura imperialista, sin que ella lograra sepultar sus huellas ejemplares, menos aún borrar su valioso legado. En este libro, titulado Citracode, ejemplo del sindicalismo de clase y defensa de los intereses populares y nacionales, escrito por Ignacio Soto, se recogen momentos trascendentes de ese legado, incluido el punto crítico, el momento de deslinde entre la muerte moral derivada de la tendencia a la claudicación y la vida eterna de quienes, al fragor de las luchas de alto riesgo, se reafirman en el rechazo al oro corruptor, imponen el ejemplo formidable de la vergüenza contra dinero. En esta obra, Ignacio Soto incluyó un artículo que yo escribí en el diario El Nacional de ahora, en mi columna, y que titulé entonces Vergüenza contra dinero. Voy a recurrir aquí a la lectura de algunos de sus párrafos, en tanto permiten reforzar el valor trascendente de la ética política en todas las luchas, y en este caso, en la lucha sindical. Escuchen esto. Las prestaciones laborales son un derecho social generalmente manipulado por los empresarios capitalistas. En esta ocasión se intentó aplicar ese derecho en forma
contrapuesta al que garantiza la sindicalización. Se recurrió a él. Estábamos en el gobierno de Leonel Fernández entonces, como una forma de soborno para descabezar un sindicato reprimido, para dejarlo sin dirigentes legítimamente reconocibles. Ese curso perverso se puso en práctica desde el Palacio Nacional, precisamente cuando la restauración de los derechos de Citracode se convirtió en demanda relevante de casi toda la sociedad dominicana. Esto es, cuando ese reclamo encabezó la lista de reivindicaciones políticos sociales del movimiento popular del país. Entonces, solo entonces la voluntad del soborno del equipo gubernamental PLDista y la proclividad a la traición y al ventajismo de algunos dirigentes puso en riesgo al sindicato. Hay que decir que lograron parcialmente su propósito corruptor, pero solo parcialmente. Quedaron Ignacio Soto y otros dirigentes más con la bandera de la dignidad en alto, diciéndole con altivez a la sociedad dominicana que no es verdad aquello de que todo ser humano tiene su precio. Ignacio Soto, símbolo de una heroica resistencia que se trasladó de un sindicato golpeado y dispersado y de una empresa todavía regida por el espíritu despótico. Ignacio Soto sigue siendo un símbolo de esa justa resistencia y de ese reclamo imbatible junto a otros dirigentes de Citracode. Y como dice José Martí, cuando las partes blandas de una sociedad o de una entidad se doblegan, hay personas que con su integridad son capaces de representar toda la dignidad nacional y toda la reivindicación de justicia históricamente acumulado. Y uno de ellos, muy destacado, es Ignacio Soto, en esa época de luchas estelares de Citracode y de diversos sindicatos del país. Eso explica la relevante y permanente presencia en su seno de dirigentes como Ignacio Soto, que ha permanecido, defendió el local, ahí está el local, y mantuvo la resistencia, aunque fuera ya con el sindicato fuera de la empresa, ¿no? Una posición clasista, patriótica, honesta. Eso explica el símbolo que representa todavía el local de Citracode en la zona norte de Santo Domingo y el valor de uso que se le ha dado junto a su digna asociación de jubilados que lo tienen también como su propio local. Es el resultado de aquello de vergüenza contra dinero, rebeldía contra la sumisión al Estado opresor y al capital explotador, patriotismo, antiimperialismo consecuente frente al coloniaje y al bandidaje represivo y criminal, que lo encabezó el bandolero de Macorís. El vacío se siente en nuestra sociedad. Eso hay que reconocerlo. Hay un vacío de esa lucha. Resalta el tono amarillo intenso de gran parte del debilitado sindicalismo dominicano y de esos que dicen representarlo en las negociaciones y se dejan sobornar
por el poder del capital. Pero además se siente en la enorme masa de trabajadores y trabajadoras sin derecho a organizarse y sometida a salarios de miseria y a condiciones indignas y deshumanizadas. Esto acontece en un país con un patrimonio estatal y natural diezmado, depredado, robado, colmada la sociedad de desigualdades brutales y de exclusión social ominosa, con un Estado que en este régimen de Luis Abinader ha sido además asaltado por élites capitalistas y corporaciones transnacionales, bajo la férula militar del Comando Sur. Ahí están grandes empresarios, comenzando por el presidente, la vicepresidenta, ministros, ocupando posiciones ejecutivas del Estado y asumiendo el Estado como si fuera propiedad empresarial. Resalta la crueldad del poder establecido contra gran parte del pueblo dominicano y la xenofobia, el odio racista que configuran el trato brutal y la sobreexplotación de la población migrante procedente de la hermana República de Haití y a sus descendientes. Y de paso también a los dominicanos negros, porque el racismo no tiene frontera. Urge poner en el presente, de cara al futuro y a las nuevas generaciones que no tienen conciencia plena de todo esto, porque le han robado la memoria histórica. Han sido despojadas de la memoria histórica, de todo lo que exalta la verdad, la dignidad nacional, la justicia, los valores que tiene esta obra de Ignacio Soto, que debe ser empleada para un despertar. Urge retomar lo esencial de su contenido patriótico, clasista, popular, ético-moral, internacionalista, porque se relatan en los artículos que escribió entonces Ignacio Soto, los vínculos internacionales, las luchas comunes con los eléctricos del mundo. Eso debe ser empleado para recrear el sindicalismo necesario en estos tiempos, en un país ya azotado por el neoliberalismo y recolonizado, con un alto grado de privatización de lo público y del patrimonio natural, ahora acosado por el despliegue militar estadounidense en la isla y en el Caribe. Urge hacerlo para forjar la organización popular, la organización de los trabajadores y trabajadoras, que contrarreste la destrucción social y el movimiento político social, y luego que despliegue luchas y propuestas alternativas. Urge impulsar y fortalecer las confluencias de la diversidad social y cultural del sujeto pueblo, de los trabajadores como todo aquel que vive de su trabajo y no explota el trabajo ajeno. Todo eso hay que organizarlo y hacer nuevas modalidades innovadoras de estructuración y articulación de la fuerza laboral y cultural de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes y de su descendencia actualmente acosada y criminalizada. Y los dejo para terminar este bloque con las palabras que pronuncié en Santiago al final, muy breve, de exhortación y de felicitación al autor de este libro y a todos aquellos que le acompañaron en esa lucha trascendente. Escúchenlo y entonces pausamos. En fin, urge unir ingeniosamente a todos y a todos los creadores de riqueza material y espiritual, históricamente oprimidos y discriminados. Adelante, caballo, adelante, digno jubilado de Citracol.
Los felicito y exhorto a estimular las nuevas generaciones, las nuevas formas de organización y de combate. No hay de otra, hasta la victoria siempre. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.